El autocontrol es fuerza, la calma es maestría. Tienes que llegar a un punto en que tu estado de ánimo no cambie en función de las acciones significantes de otra persona. No permita que otros controlen la dirección de tu vida. No permita que tu ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Bien, vamos a dar inicio a lo que es la lección del módulo de expediente técnico. Bien, vamos a contar un poco sobre esto. En un momento compartir la pantalla. Bien, ya estamos. Bien, espero que se pueda ver la pantalla que estoy compartiendo para ya dar inicio a esta lección. Bien, solo tenemos 2 horas de 6 a 8, así que vamos a tratar de abordar los aspectos más importantes al momento de formular un expediente técnico como tal. Bien, elaboración de expedientes técnicos, valorización y liquidación de obras es el curso general. Bien, yo me voy a abocar a la parte de expedientes técnicos. Tenemos que saber lo siguiente, saber diferenciar los tipos de proyectos que el Estado maneja. Bien, eh, un proyecto como tal para el Estado pueden ser de dos tipos o se puede trabajar de dos formas, mediante un servicio o mediante una obra. Bien, ¿cuál es la diferencia principal entre estos dos tipos de actividades? Al final y al cabo, ambos se van a ocupar de construir algo. Yo puedo hacer un servicio de construcción de un módulo X, servicio de tarrajeo, servicio de pintado, servicio de fabricación de una estructura metálica, tal vez, ¿ok? Pero también lo puedo hacer mediante una obra. Entonces, ¿por qué el Estado elige realizar un proyecto mediante obra o realizar un proyecto mediante un servicio? Bien, ¿cuál es la principal diferencia entre ambas formas de trabajo para hacer un bien, para hacer un producto o para hacer una construcción como tal? Es el expediente técnico. Una obra necesariamente tiene que tener un expediente técnico aprobado y listo para ejecución, mientras que el servicio no necesita un expediente técnico completo, ¿ok? Un servicio se puede hacer con planos, se puede hacer con un presupuesto, de alguna manera con especificaciones técnicas también, ¿ok? Pero no tiene todos los documentos que componen un expediente técnico como tal. Entonces, esa es la principal diferencia entre una obra y un servicio, ¿ok? Es la existencia previa de un expediente técnico aprobado y listo para ejecución. Entonces, ahora nos vamos a abocar de cuáles son los componentes, cuáles son los documentos que hay que presentar en un expediente técnico y revisar a detalle cada uno de estos para, para verificar o fiscalizar que estén correctamente elaborados y que no haya mucha problemática o mucha controversia al momento de su ejecución. Bien, ante todo, dando esta previa introducción a lo que vamos a ver, bien, yo soy el ingeniero Ever Sosa Gutiérrez, yo soy ingeniero civil por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Ya actualmente tengo más de 7 años de experiencia entre oficina técnica, residencia de obras y lo que es gestión de proyectos de diversas especialidades. He ejecutado proyectos de cartera, proyectos hidráulicos, proyectos de edificaciones también. Dentro de mi experiencia puedo resaltar el posgrado que tengo en lo que es gestión de proyectos, la especialización en costos y presupuestos, y mi experiencia básicamente se basa en 4 empresas, grandes empresas de por sí, Graña y Montero, creo que muchos lo conocen. Estuve en la división de minería para Cumbra, y bueno, lo que es ahora creo que es el grupo AENSA, la división de minería es Cumbra, me parece. Electroperú, que es una empresa estatal que se dedica al rubro de energía hidráulica, generación de energía. CSC Perú, es una transnacional china presente.
que ve principalmente proyectos de tipo carretera, y actualmente me desempeño en China Shouwa, que es otra grande China dedicada al rubro de edificaciones principalmente. ¿Ok? Bien, entonces vamos a comenzar con el curso del expediente técnico. Bien, ya les di un alcance macro de lo que es un expediente técnico o cuál es la importancia del expediente técnico para un proyecto de tipo obra. Bien, lo que vamos a ver ahora es un expediente técnico para la ejecución de una obra pública. Bien, antes de esto, tenemos que saber que todo proceso o todo proyecto, toda idea de proyecto que tiene el Estado, pasa por una serie de procesos, por una serie de etapas, que actualmente ya no es el SNIP, antes era el SNIP, ahora es el INVIERTE-P. Bien, el INVIERTE-P se divide en 4 etapas. La primera etapa es la programación multianual de inversiones, donde nace la idea del proyecto y se registra el proyecto en un banco de proyectos que luego van a ser utilizados. La segunda etapa es la formulación y evaluación. Formulas, detallas bien todo el proyecto, bien, das mayores alcances al proyecto y haces una evaluación social, una evaluación de rentabilidad sobre el proyecto, si es rentable o no socialmente, ya que un proyecto no puede ser desarrollado por antojo de alguien, sino que tiene que cubrir una necesidad pública, tiene que cumplir un fin público. Bien, entonces toda esa evaluación se hace en esta etapa de formulación y evaluación. Una vez que haya pasado la etapa de formulación y evaluación y haya sido declarado viable, pasa a la etapa de ejecución. Es en esta etapa de ejecución donde nos vamos a enfocar más. En esta etapa de ejecución se desarrolla el expediente técnico y la ejecución física de la obra. Bien, aquí es lo que mayormente los contratistas ingresan a participación. Todos los contratistas formulan sus propuestas y ejecutan el proyecto. Bien, sería en la etapa de ejecución. Cuando se termina todo el proyecto, hacen la liquidación y hacen la entrega del proyecto como tal, pasa a la etapa de funcionamiento, donde se va a operar y donde se va a dar mantenimiento. Bien, la etapa 1, 2 y 4 son responsabilidad meramente de la entidad. La entidad es la que realiza toda la gestión. Mientras que en la tercera etapa de ejecución existe o está la participación de los contratistas y de los postores en los procesos de selección. Bien, el expediente técnico se ocupa o existe como tal en la etapa número 3, que es la etapa de ejecución, basado en este esquema en este proceso del INVIERTE-P. Bien, acá está un poco más detallado qué es lo que se hace en cada etapa. ¿Okay? En la programación, pues, identificas la necesidad de la idea, la formulas, la revisas, declaras viabilidad, presentas perfiles para ver si son viables o no. Cuando hayas declarado la viabilidad, desarrollas el expediente técnico. Bien. Desarrollas el expediente técnico, que es lo que vamos a hacer en esta lección. Luego haces la ejecución de obra y luego entras a la etapa de operación y mantenimiento. La etapa de ejecución finaliza con el acta de recepción de obra y con la liquidación de obra como tal, antes de entrar a la etapa de funcionamiento. Bien, nos vamos a abocar en esta parte del expediente técnico. ¿Qué generalidades podemos ahondar en este tema del expediente técnico? Bien, las obras se pueden ejecutar de dos formas. Una vez que ya tengas el expediente técnico elaborado, existe lo que se llama la modalidad de contratación, perdón, la forma de ejecución. Bien, una vez que tengas el expediente técnico, tu entidad puedes ejecutar tu propio expediente técnico o puedes contratar a un tercero para que lo haga. El proceso regular que nosotros conocemos es el de es de la administración indirecta, es decir, la administración por contrata. Contratamos una empresa tercera para que realice la ejecución de la obra. Este es el procedimiento más común que tenemos. Bien, en la administración por contrata, donde la empresa tercera formula, elabora un presupuesto, una oferta, y nosotros la seleccionamos dentro de varias ofertas que tenemos bajo ciertos criterios. ¿Okay? Entonces, esa empresa ganadora de la Buena Pro
se adjudica el proyecto y ejecuta el proyecto como tal. La entidad lo que va a hacer es fiscalizar los avances, controlar los avances, bien, y sobre todo realizar el pago debido de cada valorización que se presente. La otra forma de trabajar en el Estado es por la administración directa. ¿Qué quiere decir? Que la entidad asume su propia ejecución. La entidad ejecuta el proyecto, ejecuta el expediente técnico a su propio costo. Bien, ahora, este proyecto o esta forma de trabajo de la administración directa no es muy común de ver en proyectos de gran envergadura. Podemos verlo proyectos a nivel distrital probablemente, bien, más en provincias, es cuando ves proyectos pequeños bajo este tipo de ejecución, la ejecución de administración directa, mientras que los proyectos ya a niveles regionales, a niveles nacionales, se ejecutan bajo la administración por contrato. Bien, ¿de qué va a depender si uso uno u otro mecanismo de ejecución? Básicamente de la entidad y de los recursos que tengas. Bien, en una administración directa, pues como tú asumes la ejecución del proyecto, tienes que tener maquinarias, tienes que tener mano de obra, tienes que tener personal dedicado a la ejecución del proyecto. Entonces, si reúnes esos requisitos, puedes ejecutar la administración directa, pero solamente hasta cierto tope de monto de ejecución. Bien, eso ya lo vamos a ver más adelante. Bien, ¿qué es la definición del expediente técnico? ¿Cómo define el OCE o el reglamento de contrataciones el expediente técnico? Nos dice que es un conjunto de documentos de carácter técnico y económico que permiten una adecuada ejecución de obra. Técnico porque nos indican cuál va a ser la forma en la cual vamos a ejecutar el proyecto, cuáles son las especificaciones técnicas, cuáles son los materiales, cuáles son los cuidados, cuáles son, digamos, los tiempos, las mediciones, todo el componente técnico para ejecutar de forma adecuada lo que está plasmado en los planos, ¿bien? Y tiene un carácter económico también porque uno de los capítulos principales del expediente técnico es el componente del presupuesto. Ahí nos va a indicar cuánto debemos de gastar, cuánto debemos de invertir en este proyecto, ¿bien? Entonces, el carácter técnico y económico nos brinda todo el mapa necesario para poder ejecutar este proyecto. ¿Qué otros documentos? ¿Cuáles son los documentos que componen un expediente técnico? De forma obligatoria, ojo, mucho va a depender el listado de estos documentos del tipo de proyecto que vamos a realizar. Por dar un ejemplo, en un proyecto de carretera, el documento más importante dentro de todos es el estudio de mecánica de suelos. Bien, porque ahí nos van a indicar cuáles son los parámetros para el diseño del pavimento propiamente dicho. Si hablamos de un proyecto, digamos, eléctrico, pues el estudio de mecánica de suelos no tiene mucha relevancia, como si lo tendría en un proyecto de carreteras. Si hablamos de un proyecto de edificaciones, el estudio de mecánica de suelos no tiene mucha relevancia más que el estudio del cálculo del diseño estructural. Bien, entonces, dependiendo del tipo de proyecto, hay documentos que van a tener mucha mayor relevancia que otros. Bien, pero en el aspecto general, en el esquema general de los documentos que componen el expediente técnico, de carácter obligatorio se listan estos: la memoria descriptiva, las especificaciones técnicas, los planos de obra, los metrados, el presupuesto de la obra, el análisis del costo unitario, los calendarios de materiales, calendario de equipos, el calendario valorizado, la fórmula polinómica. Y esto es algo nuevo ya no tan nuevo, hace unos años ya se incluyó como documento obligatorio el tema de gestión de riesgos. Bien, era algo que no se tenía. Y de forma opcional, bueno, no tanto opcional, sino que va a depender del tipo de proyecto,
Hablamos de estudios de mecánica de suelos, estudios geológicos, hidrogeológicos, estudios de impacto ambiental, estudios de impacto de tráfico, de tránsito, el estudio de impacto vial y otros documentos u otros estudios que tengan que ver con el tipo de proyecto que está desarrollando, ¿bien? Pero esta lista es de forma obligatoria. Entonces, bajo cualquier tipo de proyecto siempre tienes que encontrar estos documentos. Ahora, ¿qué pasa o qué sucede si es que no encuentras estos documentos? Es decir, tan solamente encontraras en un documento lo que son los metrados, el presupuesto, el análisis de costo unitario, la memoria descriptiva y algunos planos. ¿Podría llamarse expediente técnico a ese conjunto de documentos? Y la respuesta es no. Para que un documento o un conjunto de documentos tenga el carácter de expediente técnico, tiene que tener como mínimo todos los documentos listados de forma obligatoria. ¿Ok? Entonces, por eso es que le decía, ¿se puede ejecutar un proyecto, una construcción mediante un servicio? Sí. Si le pones estos documentos, como son los planos, para indicar qué es lo que vas a hacer, cuánto vas a gastar, qué cantidad de trabajo vas a realizar. Bien, entonces, para que un conjunto de documentos tenga el carácter de expediente técnico, tiene que tener todos estos documentos listados. Bien, si lo tiene de forma parcial, no puede recibir el nombre de expediente técnico. ¿Ok? Entonces, si hablamos que el expediente técnico es un conjunto de documentos de carácter técnico y económico, ¿de quién es la responsabilidad de elaborar el expediente técnico? Bien, existen, bajo la normativa de contrataciones con el Estado, existen tres formas de hacer un expediente técnico. La primera, que es el consultor de la obra de la especialidad a la que corresponde el proyecto. Bueno, hablamos de la responsabilidad. Bien, si hablamos de la responsabilidad, antes de esto vamos a hablar de quién lo elabora, ¿bien? Y al igual que las obras, los expedientes técnicos también son convocados y también se pueden hacer de dos formas. La realiza la entidad misma o la subcontrata. Contrata a una empresa tercera para que haga la elaboración del expediente técnico. Bien, esta sería la tercera, bueno, el número 3, cuando hago la contratación para la elaboración del expediente técnico, y la segunda sería cuando yo asumo la elaboración, yo entidad asumo la elaboración del expediente técnico. Bien, pero ¿quién es responsable en sí mismo del expediente técnico? El primer responsable es el consultor del expediente técnico. El consultor es la persona responsable de quien elabora el expediente técnico. Bien, pero a grandes rasgos, una vez que la entidad aprueba el expediente técnico, también asume parte de la responsabilidad de lo que contiene todo ese conjunto de documentos. Bien, es por eso que cuando tú ejecutas la obra, encuentras incompatibilidades en la ejecución. La incompatibilidad tiene que ser trasladada primeramente a la entidad, y la entidad es quien traslada al consultor para que éste responda la controversia, la observación o la consulta que se puedan formular en las diversas partes del expediente técnico. ¿Bien? Si nos vamos un poco más a la lectura, a la literatura de lo que indica el OCE sobre la definición del expediente técnico, nos va a indicar que está formado por un conjunto de documentos de ingeniería que definen principalmente características de alcance y forma de la ejecución de la obra, así como las condiciones del terreno. El expediente técnico tiene por finalidad brindarle información a los postores sobre los requerimientos de la entidad para la ejecución de la obra y las condiciones del terreno para que se puedan realizar adecuadamente sus ofertas. ¿Bien? ¿Cuáles son los tiempos de vigencia que cuentan los expedientes técnicos? Y esta es una gran pregunta, ya que muchos
no tienen el conocimiento necesario sobre un expediente técnico, específicamente hablando de fechas. Bien, vamos a leer esto y les voy a dar un ejemplo bastante claro de este tema de la vigencia. La vigencia que tienen los estudios definitivos o expedientes técnicos son de 3 años. Bien. Luego de su culminación y su debida aprobación. Según la Directiva Nacional del Sistema de Inversión Pública, el SNIP, la vigencia de los estudios definitivos o expedientes técnicos detallados tienen una vigencia máxima de 3 años a partir de su conclusión. Transcurrido este plazo sin haberse iniciado la ejecución del proyecto, cuando corresponde, deberán evaluar nuevamente el estudio de preinversión que sustentó la declaración de viabilidad del PIB. La antigüedad máxima del valor referencial se rige por las normas especificadas en la materia. Bien, entonces, un expediente técnico en su conjunto, ¿ok? Un documento expediente técnico en su conjunto, solamente tiene una vigencia de 3 años. ¿Ok? Hemos indicado que el expediente técnico es un conjunto de documentos, dentro de los cuales el capítulo de presupuestos solamente tiene una vigencia de 9 meses. Es decir, si yo concluyo mi expediente técnico ahora en enero, solamente la entidad, solamente tengo 9 meses para convocar la ejecución de ese expediente técnico, porque el presupuesto pierde relevancia, pierde la realidad de las condiciones reales del terreno o de las condiciones reales de la ejecución de la obra. Bien, entonces, a pesar de que el expediente técnico tiene como vigencia 3 años, el capítulo de presupuestos tiene solamente 9 meses. ¿Qué pasa en el mes 10 o en el mes 11? El expediente técnico como tal sigue vigente, solo que el capítulo de presupuestos ha perdido vigencia. Por lo tanto, tienes que hacer una actualización del capítulo de presupuestos, más no de todo el documento, o de todo el expediente técnico, perdón. Solo cuando pasan los 3 años, tiene que actualizarse todo el expediente técnico. Volver a hacer prácticamente todos los estudios, ¿bien? Armar todo el expediente técnico no desde cero, sino que actualizar de acuerdo a las condiciones reales de ese momento. ¿Okay? ¿Y cuál es la importancia en esto? Todos entendemos que un expediente técnico realizado por cualquier entidad no se ejecuta de forma inmediata. ¿Okay? Entonces hay que entender que el capítulo de presupuestos tiene una vigencia máxima de 9 meses. Existen proyectos que tienen una fecha de conclusión mucho mayor a los 9 meses y aún así lo convocan. Ahí hay que tener el conocimiento de que ese expediente técnico ya debió de recibir una actualización de los presupuestos, del capítulo de presupuestos, y es ahí a donde tenemos que apuntar, hacer las comparativas con la versión anterior o con la versión actualizada para ver algunas estrategias de ejecución probablemente, ¿bien? Pero hay que tener cuidado con eso. ¿Cuál es la responsabilidad del consultor? Si bien es cierto, hay dos formas de hacer un expediente técnico. Me contratan como consultor experto para hacer un expediente técnico, o yo entidad le elaboro con mis especialistas. Pero existe lo que se llama la responsabilidad. No puedo hacer un expediente técnico, digamos, de forma a la ligera, asumiendo datos, inventándome números o estimando valores sin tener ninguna fuente confiable para esa estimación. Bien, entonces no podemos tomar a la ligera este tema de elaboración del expediente técnico. Entonces, ¿qué es lo que dice el OCE? La responsabilidad del consultor el consultor es el responsable absoluto del expediente técnico detallado que se realiza, deberá garantizar su calidad y responder por el trabajo realizado dentro de los términos que establece las normas por un plazo no menor de 3 años después de la conformidad otorgada por la entidad, conforme lo requiere la usuaria, de tal forma que la proforma del contrato quedará redactado de la siguiente forma: la cláusula duodécima de un contrato estándar
dice que la responsabilidad por vicios ocultos, la conformidad del servicio por parte de la entidad, no enarma su derecho a reclamar posteriormente los defectos o vicios ocultos conforme a lo dispuesto en el artículo 40 de la ley. Bien, entonces el plazo máximo de responsabilidad del contratista por errores o deficiencias o por vicios ocultos puede ser reclamada hasta por 3 años después de la conformidad otorgada por la entidad. ¿Okay? Entonces, un consultor sigue siendo responsable después de entregar el expediente técnico, hasta por 3 años. Lo que pase en esos 3 años, dependiendo de la responsabilidad del daño, defecto, vicio oculto que se puede encontrar, puede ser reclamada al contratista. ¿Ok? Hay que diferenciar muchas cosas aquí. ¿Qué es un vicio oculto? ¿Qué es un defecto? ¿Ok? Un vicio oculto es lo que su nombre dice, está oculto, no pudiste verlo en su momento, o en su momento no se dio por un tema de proceso, por ejemplo, ¿ok? Mientras que un defecto es algo que puedes detectar, es algo visible a la observación. Bien, entonces, un vicio oculto, como no pudo ser detectado en su momento, al menos no de forma visual, o no por el mismo proceso, no se puede reclamar en su momento, y ese es el sentido de esto. Te tengo que reclamar por un defecto que tuvo tu expediente técnico cuando se presentó. Por ejemplo, si hablamos de 2 columnas, hablamos de un asentamiento diferencial probablemente, ¿ok? Y que este está causando fisuras en los entrepisos, ¿ok? Y estamos dentro del margen de los 3 años para reclamar al consultor. ¿Cómo haríamos responsables al consultor, más no al contratista? ¿Ok? La primera, bueno, en el ejemplo, basado en el ejemplo, lo primero que se reclama es al contratista. Luego analizas mejor las causas que originaron este asentamiento y te das cuenta de que el error no fue del contratista, sino del expediente técnico. Entonces se lo reclamas al consultor. ¿Bajo qué sentido? Si el asentamiento que está causando daños, fisuramientos a la estructura, vienen por un tema del expediente técnico, es decir, el expediente técnico decía una zapata, no sé, de 1 metro por 1 metro, con un mejoramiento de suelos, ¿okay? Que tiene una capacidad importante, digamos, de 1.5, 1.6 kilogramos por centímetro cuadrado, ¿ok? El contratista cumple cabalmente con esas especificaciones, pero debido a las cargas en el tiempo, este asentamiento se nota más y crea más y está generando pues estos problemas estructurales. Si el contratista cumplió con ejecutar cabalmente lo que indicaba el expediente técnico, ¿ok? El problema ya no es con el contratista, sino con el que hizo el expediente técnico, con el consultor, ¿ok? Porque no calculó bien, el relleno no debió tener esas características, ¿ok? Ya vamos a un poco más de la ingeniería, más que el proceso constructivo. Entonces, el contratista en ese aspecto el consultor es responsable por esos daños que está sufriendo la estructura. Bien, eso es lo peor que pudiera pasar. Algunas responsabilidades son administrativas y otras son penales cuando ya son de mayores daños. Penales cuando hay una muerte, probablemente por lo mismo de este ejemplo de fisuramiento, llevarlo a un extremo que alguien se haya muerto probablemente. Bien, ya es una responsabilidad penal. Mientras que hay otra responsabilidad administrativa cuando la ingeniería que tú propones pues no corresponde o entra en controversias o contradice algunas normativas, algunos reglamentos que ya están definidos aquí en el país, como el Reglamento Nacional de Edificaciones, ¿qué más? Y otras normas que hay en nuestro país para temas constructivos o temas de ingeniería. Bien. ¿Quién elabora el expediente técnico? Ya hemos dicho, lo elabora un consultor. El consultor y proyectista son la misma persona, son sinónimos probablemente. El proyectista es el consultor de obra, son lo mismo, es quien desarrolla el expediente técnico, ¿bien? Ahora,
Según el anexo del OCE, es el profesional altamente calificado que se encarga de la elaboración del expediente técnico se encarga de la elaboración del expediente técnico de obras o en la supervisión de obras. Bien. ¿Y a través de qué modalidades se puede desarrollar el expediente técnico? Hemos hablado que existen dos modalidades. Contratas a un tercero para que haga el expediente técnico o haces el expediente técnico con tus especialistas. Bien, básicamente son esas dos formas. Y aquí vamos a recargar un poco lo que les indiqué al inicio sobre un tema de una obra y un servicio. Bien, el expediente técnico generalmente es elaborado por varios profesionales. Bueno, no generalmente, siempre es elaborado por varios profesionales. Bien, ya que un expediente técnico de obra se hace para proyectos de mediana a gran envergadura. Los proyectos pequeños probablemente puedan o no tener expediente técnico y esa es la razón por la cual se hacen servicios en algunas ocasiones. Bien, pero generalmente un expediente técnico tiene la participación de varios profesionales. Hablamos de un civil, de un ingeniero civil, hablamos de un sanitario, de un arquitecto, de un eléctrico, de un ingeniero ambiental. Mucho va a depender del tipo de proyecto que vayas a desarrollar. Bien, ahora, el reglamento de contrataciones dispone que para la ejecución de una obra es necesario contar con el expediente técnico, y esto es lo que le decía al inicio. Esta es la principal diferencia entre una obra y un servicio, el cual debe adjuntarse al expediente de contratación. Normalmente el expediente técnico es elaborado y aprobado con anterioridad a la ejecución de la obra. No obstante, en determinados supuestos en los que la elaboración del expediente técnico y la ejecución de obra se contratan de forma conjunta. Ahí estamos hablando de una modalidad de ejecución de llave en mano o concurso oferta, o en un contrato de tipo fast track, donde el consultor hace el expediente técnico y también ejecuta el proyecto, la ejecución física. Bien, a la par que desarrolla la ejecución física, también está desarrollando el expediente técnico. Bien, pero eso ya son modalidades de contratación. Pero, sin embargo, sigue existiendo un solo responsable, que es el consultor o el proyectista quien elaboró el expediente técnico, ¿bien? Más allá de que existe una aprobación por parte de la entidad. ¿Cómo se aprueba o cuál es el proceso de aprobación del expediente técnico? Bien, el expediente técnico de obra debe ser visado por todos los profesionales responsables de su elaboración y por el profesional a cargo de su revisión. Que aquí tal vez hay una mala interpretación sobre lo que dice este texto. El expediente técnico de obra debe estar visado por los profesionales responsables de su elaboración. Hemos entendido que el expediente técnico está compuesto por muchos documentos. También hemos entendido que es elaborado por varios profesionales, entre ellos un civil y un arquitecto, por mencionar dos. ¿Okay? Lo que no una mala interpretación, sino una forma de interpretar este texto es que todos los profesionales tienen que firmar todos los documentos. Es decir, si yo, ingeniero civil, hago la parte estructural, la memoria de cálculo o la memoria descriptiva de la estructura, el arquitecto, el ambiental, el sanitario, también deberían firmar estos documentos, a pesar de no tener mucho conocimiento sobre ello. Porque la norma lo dice así: el expediente técnico debe estar visado por todos los profesionales que participan en su elaboración. ¿Ok? Entonces, todos firman todos los documentos. Es una forma de interpretar. La otra interpretación que, a mi opinión, es más correcta, es que cada profesional que participa en la elaboración firma sus propios documentos. De tal forma que todos los documentos están firmados por los responsables que elaboran esas especialidades. Bien, entonces hay quienes lo hacen de la primera forma y hay quienes lo hacen de la segunda manera. Bien, ahora, el expediente técnico es aprobado a través del funcionario responsable, suscribiendo el documento indicado en las normas de organización interna. Esto ya tiene que ver con la forma de aprobación interna de cada entidad.
Normalmente los expedientes técnicos se aprueban con una resolución de gerencia general, que es el máximo documento que puede emitir una entidad estatal. ¿Ok? Ahora, forma parte del documento que aprueba el expediente técnico el certificado CIRA, emitido por el Ministerio, por la Dirección de Arqueología del Ministerio de Cultura. Bien. En palabras más generales, un expediente técnico, lo que hemos leído, es un conjunto de documentos que te permiten ejecutar un proyecto de la manera en cómo se pensó. ¿Okay? Entonces, por ende, el expediente técnico tiene que contener todos los documentos necesarios para realizar la ejecución de la obra. ¿Okay? No existe algún artículo del reglamento que indique que ciertas aprobaciones, ciertas autorizaciones tienen que ser gestionadas por el contratista. Uno de esos documentos es el CIRA. Es decir, si tu expediente técnico involucra excavaciones, es imposible que tu contratista comiences la ejecución si es que el expediente técnico no tiene el CIRA. ¿Ok? No lo vas a poder hacer. Pero eso sería un error de gestión, porque el contratista, por definición propia, es quien ejecuta el proyecto. ¿Ok? No tiene o no debería realizar gestiones de autorización para inicio de obra. Tampoco así, si estás en una zona urbana, el contratista no tendría la necesidad o no se vería en la obligación de realizar, digamos, la obtención de el certificado de construcción en las zonas urbanas se llama, se me olvidó el nombre, se me fue. Ese documento que te habilita a construir. Bien, que lo presentes a la municipalidad te aprueba y te da luz verde para que inicie la ejecución. Bien, el contratista no debería realizar ninguna gestión de autorización o de permiso para iniciar la gestión o para iniciar la construcción misma. Todos esos documentos deberían estar dentro de todo el expediente técnico, ¿bien? Para que la ejecución sea inmediata. Eso es algo que sí está declarado en algún artículo del reglamento de contrataciones. Las autorizaciones y permisos son responsabilidad de la entidad, tal cual lo indica. Existen dos tipos de expedientes técnicos de obra. En realidad, hablando de forma general, contienen los mismos documentos, ¿ok? Solo que uno sucede después del otro, o uno es consecuencia del otro. Por ejemplo, si hablamos de un expediente técnico original, estamos hablando del primer expediente técnico que tiene la obra, con quien nació toda la ejecución. Bien, ese es el expediente contractual. Si este expediente contractual, ya durante la etapa de ejecución, se evidencia que tiene ciertas deficiencias técnicas, se olvidaron de algún componente, se olvidaron de realizar, digamos, algún módulo de la construcción que no está en ningún documento del expediente técnico, nace la necesidad de formular un expediente técnico adicional de obra. Bien, este expediente técnico adicional tiene como función complementar al expediente técnico original para cubrir todas las necesidades de la obra. Bien, entonces el expediente técnico adicional es una consecuencia del expediente técnico original. El expediente técnico adicional es aquel que se aprueba y es elaborado por la entidad de forma directa o indirecta a través de un consultor de obra. El expediente técnico adicional podrá ser elaborado por el consultor de obra en calidad de prestación de adicional. Bien, el expediente técnico de adicional de obra generalmente lo hace el mismo contratista, porque sabe qué es lo que falta, qué es lo que necesita, qué estudios se requieren.
pero no es obligación del contratista realizar ese adicional. Puede ser que lo pueda desarrollar otro agente u otro tercero, otro contratista u otro consultor quien elabore ese expediente técnico del adicional. Pero la práctica común es que lo haga el mismo contratista, ¿bien? Con sus especialistas. Modificaciones del expediente técnico de obra. No puede ser objeto de modificaciones, ya que ello implicaría modificar el contrato por sí mismo. Sin embargo, en caso de que se detecten defectos en el expediente técnico, se aprueben modificaciones del plazo, adicionales de obra, indicaciones en la absolución de consultas por parte del proyectista o la entidad y otras acciones que puedan darse. Siempre que sean necesarias para el cumplimiento de la finalidad del contrato, podrá modificarse el expediente técnico. Regularmente, los expedientes técnicos sufren dos tipos de modificaciones que aquí lo indica: la modificación del plazo y la modificación del alcance, como un expediente técnico adicional de obra. ¿Bien? No se modifica tanto el presupuesto del contrato original, sino que se crea otro presupuesto de adicionales de obra. Bien. Es necesario señalar que toda modificación del expediente técnico debe contar con su respectiva justificación y sustento técnico. Bien. Hemos indicado que el expediente técnico puede ser elaborado yo como entidad, con mis especialistas, o puedo contratar a otro especialista para que lo elabore. Bien. En ambos casos, el responsable de la elaboración es el consultor de obra o proyectista. Ese es el nombre que recibe. El consultor de obra o proyectista puede ser una persona natural o puede ser una persona jurídica. Bien, cuando hablamos de persona jurídica estamos hablando de una empresa formal. ¿Ok? ¿Quién elabora el expediente técnico o supervisa la ejecución de obra? La consultoría es elaboración de expediente técnico y supervisión de obra. Aquí estamos hablando de elaboración del expediente. ¿Ok? La experiencia mínima del consultor de obra o proyectista debe ser de 2 años en la especialidad, de acuerdo al reglamento. Bien, ¿qué especialidades de consultoría hay? Bien, para elaborar un expediente técnico de obra, tú tienes que ser un consultor de obra. Para que tú seas un consultor, llámese empresa o persona natural, tienes que tener habilitado el Registro Nacional como consultor de obra. Bien, es un documento que te emite el Estado para que tú, como persona natural o jurídica, puedas desarrollar expedientes técnicos de obra. Ahora, hay categorías de consultoría y hay especialidades de consultoría. Bien, ahorita lo vamos a detallar. ¿Cuáles son las especialidades? Hablamos de obras urbanas, edificaciones y afines, obras viales, puertos y afines, obras de saneamiento y afines, obras electromecánicas, energéticas, de telecomunicaciones y afines, obras de represas, irrigaciones, probablemente canales y afines. Bien, estas son las especialidades y únicas especialidades para la consultoría de obra. Ahora, si hemos indicado que tú como persona natural puedes realizar un expediente técnico y hemos hablado que el expediente técnico tiene la participación de varios profesionales, tú tienes que ser un profesional en alguna de estas especialidades para que puedas desarrollar alguna de este tipo de consultorías. Por ejemplo, tienes al ingeniero civil, al agrícola, al electromecánico, al de fluidos, al minero y al arquitecto. ¿Qué participaciones puedes tener? Si yo soy un ingeniero civil, yo tengo mi registro como consultor de obra en el capítulo o en la especialidad de obras urbanas, viales, saneamiento, electromecánicas. ¿Qué es lo que yo puedo hacer qué es lo que yo puedo desarrollar como expediente técnico, como ingeniero civil? ¿En qué tipo de proyectos yo puedo participar o puedo hacer el expediente técnico como tal? Si nos damos cuenta, el ingeniero civil puede desarrollar la mayor cantidad de especialidades, por ejemplo, obras urbanas, obras viales, obras de saneamiento y obras de represas. El ingeniero civil, como consultor de obra, puede desarrollar el expediente técnico de estos proyectos. Bien, este cuadro nos indica
qué tipo de profesionales pueden desarrollar ciertas especialidades de obras. Bien, así por ejemplo, el ingeniero minero solamente puede desarrollar obras viales y obras tipo puerto. De la misma forma, el ingeniero petrolero o de petróleos puede participar solamente en proyectos energéticos, ¿bien? Más no en otras especialidades, ¿ok? Ahora, les indiqué que existen categorías de consultoría. Yo como ingeniero no puedo desarrollar el expediente técnico de un megaproyecto, pero sí puedo desarrollar el expediente técnico de un edificio multifamiliar, por ejemplo. ¿Ok? Entonces, el Estado te brinda diversas categorías para que tú, como profesional, puedas desarrollar o no ciertos proyectos bajo ciertas características. Una de las principales es el monto de ejecución o el tamaño del proyecto. Bien, la primera categoría, que es la categoría de consultoría, la categoría A, el consultor puede suscribir contratos de cualquier especialidad cuyos montos no superen las 8 OITs. Bien, yo como ingeniero civil puedo participar en todos estos proyectos, puedo desarrollar el expediente de estos proyectos, ¿ok? Pero solamente hasta un monto de contratación que no supere las 8 OIT. Ahora, si quiero desarrollar proyectos mucho más complejos, necesito una categoría de tipo B, que es el consultor puede participar según su especialidad en contrataciones que correspondan a adjudicaciones simplificadas. Una adjudicación simplificada es menor a 400.000 soles, me parece. Y así, puedo subir a la categoría C para un contrato de 2 millones. ¿Sí? Un contrato que no supere los 2 millones. Y la máxima categoría es la categoría D, bien, donde yo puedo participar en mi especialidad para proyectos mayores a 2 millones. Bien, acá en este cuadro es un poquito más resumido la categoría A. B, un servicio de consultoría, claro, 400.000, dos servicios de consultoría. Bueno, estas son las reglas ya para que tú optes por la categoría. ¿Okay? Tienes que sustentar que ya tienes desarrollado en tu experiencia proyectos con esos montos de ejecución, para que te brinden la categoría A, la B, la A no, la B, la C y la D. La A se la otorgan, bueno, si así es tu primer proyecto o tu primera experiencia realizando expedientes técnicos, te van a dar la categoría A. Bien, y así vas sumando experiencia y vas elevando tu categoría de consultoría. Aquí está. El cuadro 2, obtención de categorías para los consultores de obra. La categoría A no requiere sustentar la experiencia, okay, pero sí la especialidad. ¿Okay? La categoría B sí necesita experiencia y especialidad, la C y la D de igual forma. Estos son los topes que ya hemos hablado hace un momento. La responsabilidad del consultor, de la entidad, aquí lo vamos a ver un poquito más claro este tema de responsabilidades. Bien, el responsable respecto a la calidad ofrecida por los vicios ocultos es de 3 años y es responsabilidad del consultor, lo hemos indicado. Es responsable hasta por 3 años después de la conformidad de su trabajo. Bien, la participación del consultor no se extingue con la elaboración del expediente técnico. ¿Ok? Este tiene que responder las consultas, observaciones que puedan suceder durante la etapa de ejecución, como parte de su responsabilidad por atender los defectos o vicios ocultos que sucedan hasta los 3 años luego de su aprobación. Bien, aquí hay una casuística. Dice, en el caso de la modalidad de ejecución contractual del concurso oferta, donde el contratista hace el expediente técnico y ejecuta la obra, en vista que el contratista es proyectista y ejecutor de la obra a la misma vez, asume la entera responsabilidad por el diseño de la obra, debiendo prever en el expediente técnico todas las eventualidades que puedan afectar su ejecución. En un contrato que tenga la modalidad de concurso oferta, bien, no hay lugar a que el expediente técnico esté mal elaborado. Bien,
Es por eso que no hay adicionales en un concurso de oferta, porque el consultor es quien hace el expediente técnico, no lo hace otra persona, entonces toda la responsabilidad recae en él. En este tipo de proyectos el expediente técnico suele estar sobrevalorado, ya que tiene que asumir eventualidades, tiene que asumir riesgos. Bien, ¿cuál es la responsabilidad de la entidad frente al expediente técnico? La entidad asumirá responsabilidad respecto a la elaboración del expediente técnico cuando el mismo haya estado a su cargo bajo la administración directa. En este caso, el expediente técnico ha sido elaborado por un consultor externo, por ello no menoscaba la responsabilidad que la entidad tiene respecto al expediente técnico. Si el expediente técnico presenta deficiencias, el primer responsable es la entidad, ya que él realizó la aprobación del expediente técnico, pero esta responsabilidad se traslada al consultor, ¿ok? Solo asume la responsabilidad la entidad cuando él haya sido responsable de la elaboración del expediente técnico, ¿bien? Con sus especialistas. Esto ya lo hemos visto. Y aquí está un poco de lo que hablábamos hace un momento, sobre las responsabilidades penales y administrativas. Formular expedientes técnicos con omisiones, deficiencias o información equivocada constituye una infracción. No podemos tomar a la ligera la elaboración de un expediente técnico. ¿Bien? ¿Cuál es la responsabilidad? Bueno, si hay un perjuicio económico, una causa es un perjuicio económico, el tiempo ya hemos indicado que son de 3 años. ¿Cuáles son las consecuencias? Si es una forma o una responsabilidad administrativa, podríamos tener una multa, probablemente que es del 5 al 15% del monto del contrato. Podríamos sufrir también inhabilitaciones temporales de 3 años, si es que volvemos a hacer reincidentes en tener o en formular expedientes técnicos con deficiencias. O me pueden inhabilitar de forma definitiva si en los últimos 4 años se hubiera impuesto más de 2 sanciones de inhabilitación temporal, que en conjunto sume más de 36 meses. Bien, prácticamente me pueden quitar la especialidad, ya dejaría de ser ingeniero si es que son reincidente y todas mis faltas superen los 36 meses de inhabilitación temporal o definitiva. Bien, hay diversos casos en los cuales muchos profesionales o empresas incluso que han tenido o han formulado expedientes técnicos con muchas deficiencias, que al final dan lugar o benefician al contratista, ya que estos piden adicionales de obra, mayores gastos generales, que al final aumentan todo el monto de inversión inicial que se pensó en ese proyecto. ¿Okay? Bien, ahora vamos a ver algo ya detallado. Vamos a entrar a revisar cada uno de los documentos que componen el expediente técnico. Bien, vamos a describir los aspectos más importantes de cada uno de estos documentos. Bien, son las 7 de la noche, así que por favor les pediría que tomemos un pequeño break de 10 minutos para poder seguir con esta segunda parte. Bien, tomemos un pequeño break de 10 minutos, por favor. A las 7:10 estamos regresando para la segunda parte de esta lección. Bien, comenzamos con esta segunda parte. El primer documento de forma obligatoria de un expediente técnico es la memoria descriptiva. A pesar de que este es el primer documento que podemos visualizar en el expediente técnico, es el último documento que se elabora, pues como su mismo nombre indica, es una memoria descriptiva, en la que describe de forma general todos los aspectos del proyecto, y no vas a tener conciencia de todos los aspectos del proyecto hasta que lo culmines. Entonces, esa es la razón por la cual la memoria descriptiva se desarrolla como último documento. Bien, una memoria descriptiva, en palabras simples y gruesas, menciona qué es el proyecto, qué señala el proyecto, qué contiene el proyecto, cuánto me va a costar el proyecto, quién lo va a desarrollar, dónde se va a desarrollar el proyecto, bajo qué presupuesto se va a desarrollar el proyecto, bajo qué modalidad se desarrollará,
cuáles son los pormenores, cuáles son los detalles, cuáles son los componentes del proyecto, qué es lo que se quiere lograr con el proyecto. Entonces, todo el contenido que ayude a entender mejor el proyecto en una forma sencilla y a la primera lectura es la memoria descriptiva. Bien. La memoria descriptiva puede tener este contenido. ¿Cuáles han sido los antecedentes? Características generales como ubicación, zona, clima, tipo de suelo, topografía, una descripción del sistema existente, si es que está operativo, diseños propuestos, cuál es el alcance, la justificación, el objetivo, las metas físicas, la descripción técnica, cuáles son las normativas aplicables para este tipo de proyectos, cuáles son los componentes, cómo se va a financiar el proyecto, si es con recursos propios, con impuestos, cuál es el presupuesto, la modalidad de ejecución, todo aquello que puedas describir y que ayude a entender mejor el proyecto forma parte de la memoria descriptiva. Bien, el siguiente documento es la memoria de cálculo. Mucho va a depender, o la relevancia de ese documento va a depender del tipo de proyecto. Una memoria de cálculo es más importante o tiene mucho mayor peso en un proyecto de edificación, por ejemplo, más que en un proyecto de, digamos, de irrigación, hablando de canales probablemente. ¿Bien? En la memoria de cálculo pues se compone todos los cálculos de diseño. Todas las estructuras que componen tu proyecto tienen una memoria de cálculo donde indican los parámetros de diseño, básicamente cuáles han sido las normativas que has aplicado para el diseño de esa estructura. Bien, tenemos el Reglamento Nacional de Edificaciones, la E020, la 30, la 50, la 60, la 70. Específicamente hablando de concreto y albañilería. Puedes usar otras dependiendo del tipo de proyecto que tienes. Incluso puedes utilizar normativa extranjera si es que el proyecto así lo requiere. Bien. Para carreteras está el diseño geométrico. Para lo que es concreto está el reglamento mismo de la 60 o el ACI, que es el American Concrete Institute, para diseños de concreto armado, elementos de concreto armado. Bien, la normativa o el criterio de diseño tiene que estar especificado por el cliente. El cliente te va a indicar, bueno, muchas veces te indica cuáles son las normativas que quieres que cumplan. Y si no te las indica, ya es criterio del especialista cuáles son las normativas que va a aplicar o cuáles son los criterios de diseño que va a aplicar para ese proyecto. Y que tiene que estar sustentado, obviamente, en esta memoria, tiene que estar indicado. Bien, aparte tienes la AISC, la ASTM, la RFD, muchas otras normativas o criterios de diseño que puedes utilizar. ¿Ven? En los estudios básicos y especializados, que son estudios que puedes realizar o no, dependiendo del tipo de proyecto, están los estudios de, bueno, topografía sí o sí, en todos los proyectos lo necesitan. La mecánica de suelos tiene mayor relevancia en un proyecto que en otros. La mecánica de rocas, bien, y otros estudios, canteras, estabilidad de taludes para carreteras, partículas en suspensión de agua para temas de monitoreo ambiental, hidrogeología, hidrología, precipitaciones. Bien, hay un montón de estudios que tienes que realizar dependiendo del tipo de proyecto que vas a realizar. Bueno, es un estudio topográfico, pues trata de reflejar el relieve bajo el cual vas a tener que desarrollar tu proyecto. Bien, ahí también tienes tu propia forma de presentar este tipo de estudios: antecedentes, trabajo, recopilación de documentos, reconocimiento de terrenos, la relación de BMs, que son los benchmark, que son los hitos de control que tienen que estar certificados por el IGN para que sean puntos topográficos
autorizados para ese proyecto. El estudio de mecánica de suelos, los diferentes tipos de ensayo que existen en la mecánica de suelos para diferentes tipos de cosas, para capacidad portante, para cohesión, ángulos de fricción y muchos otros parámetros de diseño relacionados con el suelo. El siguiente documento son los planos. Los planos es una representación gráfica. Bien, muchos al momento de ver un plano dicen, oye, ¿sabes leer un plano? Y en realidad ese es un término incorrecto. No se lee un plano, porque no, bueno, a pesar de que tenga texto, no se lee el plano. Se interpreta el plano porque son gráficas, son dibujos que representan un elemento en sus vistas, ¿no? Vista lateral, frontal, en elevación, que tienes que conjugar para que veas de alguna forma todo el elemento que quieres lograr. Entonces son representaciones, son gráficas, por lo tanto, una gráfica no se lee, una gráfica se interpreta. La correcta forma, la correcta forma de expresarnos al momento de ver un plano es, sabes interpretar un plano estructural, de edificaciones, de arquitectura, eléctrica, bien, de diferentes tipos de planos, pero la palabra correcta sería interpretación de los planos, bien. Los planos son representaciones gráficas mediante dibujos de la obra a ejecutar en sus dimensiones, distribución y componentes. Constituyen los documentos que reflejan de manera exacta cada uno de los componentes físicos de la obra, que pueden ser en 2 o 3 dimensiones. Aquí lo malo es esto, ¿no? Cuando hablamos de planos siempre vamos a hablar de 2 dimensiones. Cuando hablamos de 3 dimensiones ya estamos hablando de un modelamiento. Bien, un plano siempre va a ser eso, un plano, una representación en 2 dimensiones, ¿ya? La tercera dimensión o 3 dimensiones ya estamos hablando de un modelamiento BIM, que es lo último que estamos viviendo ahora, ¿ya? ¿Ok? El BIM está de moda. Los planos de ejecución de obra también tienen una propia forma de elaborarse, tienen lo que llamamos la tipología para la simbolización de diferentes elementos, de diferentes formas o de diferentes materiales. Existe una tipología para elaborar planos, ¿bien? Las especificaciones técnicas son los documentos que me van a indicar o me van a brindar mayor información de los recursos que voy a utilizar. Por ejemplo, yo necesito concreto en mi obra para elaborar losas, vigas, columnas, etcétera. ¿Ok? Pero no sé cuál es la resistencia de ese concreto, no sé cuál va a ser, digamos, los materiales que voy a necesitar para elaborar ese concreto para esas características que solicita el expediente. Entonces, todas esas características específicas, características técnicas de los materiales, van a estar listadas o van a estar indicadas en este documento que se llama especificaciones técnicas. Todas las partidas del expediente técnico o todas las partidas del presupuesto tienen una especificación técnica propia. Ahora, ¿cuál es la información que contiene de forma general? La especificación me va a indicar cuál es el procedimiento de ejecución, es decir, cuál es el procedimiento constructivo que debo de respetar para lograr realizar una adecuada construcción de ese elemento. Métodos, calidad, procedimientos constructivos. Lo siguiente que me va a indicar es la forma en la cual va a ser medida y la forma en la cual va a ser pagada, la unidad de medida. Bien, sabemos que los trabajos en obra, los trabajos de obra son valorizados, es decir, avanzo cierta cantidad de trabajo y por la cual yo voy a cobrar de forma mensual típicamente. Entonces, ¿cómo voy a medir mi trabajo? Eso tiene que estar indicado en este capítulo de especificaciones técnicas. También me tienen que indicar que si yo voy a realizar un trabajo de acuerdo al procedimiento indicado, lo voy a cobrar de acuerdo
a la forma de medición y pago, también me tienen que indicar cuál va a ser la forma en la cual me van a validar ese trabajo. Cuál va a ser los parámetros de aceptación de ese trabajo. ¿Okay? Si cumplo con las medidas, si cumplo con las resistencias, ¿okay? Si cumplo con los materiales que me especifica, ¿bien? Entonces, todo ese conjunto de criterios de aceptación también tiene que estar especificados en este documento. Todas las partidas tienen una especificación. Aquí también me tienen que indicar los recursos. Tal vez en este apartado me indican la cantidad, me indican los recursos, es decir, si yo quiero preparar un concreto en obra o el presupuesto está elaborado para hacer concreto en obra porque me encuentro en la puna haciendo una obra, no tengo concretera cerca, así que voy a tener que elaborar mi propio concreto. En esta especificación me tienen que indicar cuáles son los materiales que voy a utilizar. Arena, piedra chancada, piedra redonda, aditivos, clasificantes, toda esa lista de recursos que necesito para elaborar ese tipo de concreto bajo esas características tienen que estar indicadas en este contenido de recursos que debería estar en este procedimiento. ¿Bien? Recuerden que todas las partidas tienen una especificación propia. Bien, una especificación técnica constituye un conjunto de reglas, documentos vinculados a la descripción de los trabajos, forma de construcción, método de construcción, calidad de materiales, sistema de control de calidad, procedimientos constructivos, métodos de medición y condiciones de pago. Básicamente, de forma general, me van a indicar la definición de las partidas, descripción, calidad de los materiales, características de los equipos, sistema de control, método de medición y condiciones de pago. Bien, esto es el ideal, bien, pero ¿cuál es la realidad? Te brindan esta información, condiciones de pago, método de medición, en algunos proyectos te dan la calidad de materiales, la descripción y la definición. Esa es la información que generalmente se brinda. Características de los equipos, sistemas de control, muy poco los he visto, solamente para proyectos de muy grande envergadura o proyectos muy complejos he visto que tienen esta información adicional en las especificaciones técnicas. Los metrados, como parte del capítulo de presupuesto, pues es un metrado. Un metrado es la cuantificación de los recursos. Hay dos tipos de metrado, por decirlo de alguna forma. Los metrados de la partida y los metrados que forman parte de los recursos. Ya lo vamos a ver un poquito más adelante, ¿bien? Pero en palabras generales, los metrados cuantifican la cantidad de trabajo que voy a tener que realizar en ese proyecto. Tenemos que saber que todos los metrados, si estamos en un sistema de contratación a precios unitarios, los metrados son referenciales. Pero si estamos en un sistema de contratación a suma alzada, los metrados son fijos, no van a variar. Bien, te pagan por lo que realmente está en el presupuesto, más no por lo que realmente haces. Bien, la finalidad de estos metrados es cuantificar la cantidad de trabajo para así poder presupuestar todo el proyecto. Bien, ¿cuál es la finalidad o la utilidad del metrado? Ayuda al control. Bien, es un parámetro de control para saber si estás cerca, si te excediste o estás por debajo de la cantidad de trabajo que se había pensado para ese proyecto. Bien. Los metrados, como ya hemos indicado, es una cuantificación de la cantidad de trabajo por cada partida. Bien. La forma correcta de hacer metrados es de acuerdo a una codificación para tener un mayor orden sobre los trabajos necesarios en el proyecto.
Para poder hacer un buen metrado de cualquier proyecto, lo primero que tenemos que hacer es revisar los planos para ver a grosso modo cuáles son las partidas que vamos a necesitar o cuál es el procedimiento constructivo que vamos a realizar. Y de acuerdo a eso, vamos a hacer el presupuesto y de acuerdo a eso vamos a comenzar a metrar. Bien, lo primero es revisar los planos. Lo siguiente es revisar las especificaciones técnicas. Los metrados, los planos, como ya hemos indicado, son gráficas. Las gráficas no dan mucha información sobre procesos constructivos. Bien, tal vez en algún plano no indica un proceso constructivo que sí lo indica las especificaciones técnicas. Por decir un ejemplo, en uno de los proyectos que participamos, las veredas para un proyecto de un grifo, las veredas tenían un acabado semipulido, ¿ok? Tenían un acabado semipulido, pero la especificación indicaba que tenía que tener un revestimiento, ¿ok? Tenía que tener un revestimiento de un material, me parece que era de esta piedra que se pone con resina, pero era un revestimiento que no estaba indicado en los planos, ¿ok? Pero que si no hubiésemos leído las especificaciones técnicas, nos hubiésemos dado cuenta que había un trabajo adicional que hacer para ese recubrimiento final. Bien, entonces el segundo paso para un buen metrado es revisar las especificaciones técnicas para detectar este tipo de inconvenientes. Y el siguiente criterio es revisar el reglamento de edificaciones. El reglamento, que es este reglamento que está acá, reglamento de metrados para obras y edificaciones, donde más o menos te van a indicar cuáles son las codificaciones que vas a utilizar. Bien, y la forma en la cual vas a cuantificar el trabajo, la unidad de medida. Bien, ahora, este libro por sí mismo no es muy utilizado en la práctica de la ingeniería, ¿no? Las codificaciones se hacen según conveniencia en la ingeniería, ¿ok? Las unidades de medida son lógicas. Por ejemplo, un área lo vas a medir en metros cuadrados, un volumen lo vas a medir en metros cúbicos. Bien, no hay mucha lectura sobre este libro en sí mismo, ¿ok? Y el cuarto paso sería utilizar una plantilla Excel adecuada para ese tipo de metrados o para ese tipo de actividades. Bien, recordemos que de forma general todo presupuesto o todo proyecto parte de obras provisionales, preliminares, seguridad, movimiento de tierras, excavaciones, relleno, la parte de concreto simple, la parte de concreto armado, losas y todo lo demás. Bien, estos cuatro pasos son importantes para poder realizar un correcto metrado de las partidas. Bien, entonces entramos al capítulo del presupuesto de obra. El presupuesto, si analizamos el término en sí mismo, estamos hablando de lo siguiente: es un presupuesto. Un supuesto es una suposición, es algo incierto incluso, ¿ok? Entonces estamos suponiendo el valor de algo. Entonces, por lo tanto, un presupuesto es una estimación de primera cuenta, una estimación o una cuantificación económica de lo que voy a tener que gastar para ejecutar ese proyecto. Bien, entonces, el presupuesto de obra constituye un costo estimado de la obra a ejecutar, determinado a partir de la elaboración del presupuesto de obra. ¿Okay? El presupuesto está compuesto por cuatro partes: el costo directo, el costo indirecto o gastos generales. A ver, un momento, por favor. Perdón, mijito. A ver, continuamos. Leer la pantalla. Ya, ok. Sí, ok. Entonces hablábamos del presupuesto que está compuesto por cuatro partes: el costo directo, que está asociado a todas las actividades que están en el presupuesto;
el gasto o el costo indirecto, que son los gastos generales, la utilidad y los impuestos de la obra. Bien, son cuatro cálculos que se hacen para poder tener un presupuesto de obra. A ver, déjame ver si estoy compartiendo la pantalla. No puedo ver. Un momento. A ver, creo que ya no puedo proceder. Ya, bueno, lo vamos a llevar de esta forma. Bien, el presupuesto corresponde al monto del presupuesto de la obra incluido en el expediente técnico, excepto las obras ejecutadas bajo las modalidades de llave en mano, conjunto de oferta, valor referencial, mucha relevancia. No deben tener una antigüedad mayor a 9 meses respecto a la fecha de convocatoria. Bien, habíamos indicado lo siguiente. Se sale esto. Está bien. A ver, voy a dejar de compartir un momento, por favor, y vuelvo a compartirlo ya para tener este. Bueno, no estoy compartiendo. Habíamos indicado cuando estábamos hablando en la parte de la vigencia del expediente técnico, el expediente técnico como tal, como documento o como conjunto de documentos, tiene una vigencia de 3 años. Pero dentro de los documentos hay un capítulo que se llama de presupuesto. Ese capítulo solo tiene una vigencia de 9 meses, por lo tanto, si mi proyecto o mi expediente técnico va a pasar a ejecución en el mes 10, 11 o 12, se hace necesario que se actualice el capítulo de presupuesto, más no el resto de capítulos, ¿correcto? Entonces hay que tener cuidado con esto. ¿Por qué 9 meses? Porque los precios continuamente varían, ¿ok? Siempre están variando los precios del mercado, los precios de los materiales. Y de alguna manera calcularon que durante los primeros 9 meses los reajustes que están en la fórmula polinómica pueden suplir o pueden amortiguar la variación de los precios durante los 9 meses. Si pasa 10, 11, 12, un año, ese reajuste ya no compensa tanto la variación de precios. Entonces, esa es la razón por la cual se busca que el capítulo de presupuestos no sobrepase los 9 meses, hasta, desde su aprobación hasta su ejecución. Pasado ello, se tienen que actualizar los precios para justamente guardar este equilibrio económico, el equilibrio económico entre la parte que solicita la ejecución y la parte que ejecuta. ¿Ok? Me pagues por lo que realmente hago y al costo que realmente tiene el mercado. Los componentes de la estructura del presupuesto base de una obra se agrupan en dos rubros, costos directos y los costos indirectos. Los costos directos están asociados a las partidas. ¿Okay? Todas las partidas que vas a ejecutar son costo directo. ¿Qué compone un costo directo? La mano de obra, materiales, equipos. Bien. Y algunos subcontratos. En la parte del costo indirecto está asociado a los gastos generales. ¿Ok? La utilidad no es un costo indirecto porque la utilidad es eso, es una utilidad, es un beneficio que espera el contratista obtener luego de la ejecución de la obra. Por lo tanto, la utilidad no es un gasto, no es un costo tampoco. ¿Bien? El análisis de precio unitario. La mayoría de profesionales se refieren a precios unitarios. ¿Ok? Vamos a revisar el APU, vamos a revisar los precios unitarios. Y eso es algo que técnicamente es incorrecto. ¿Por qué? Cuando hablamos de precios, si nosotros pongo un ejemplo bastante directo, cuando yo voy a una tienda de artefactos de electrodomésticos, siempre pregunto el precio de ese artefacto, de una TV, de una refri probablemente. ¿Ok? Y tácitamente estoy preguntando por lo siguiente, ¿cuál es el precio de ese artefacto? Me van a decir X soles. Y yo entiendo que ese precio tiene un costo
y tiene una ganancia para el fabricante. El costo de producción y la ganancia que espera obtener por la venta de ese artefacto. Por lo tanto, el precio tiene un costo, ¿no? Ese precio tiene un costo de producción y tiene una ganancia esperada, ¿ok? Pero cuando yo me refiero a los costos o a los precios o quiero elaborar un expediente técnico, no puedo utilizar la información de precios, porque en la estructura de un presupuesto de obra, que lo vamos a ver ahora, en la estructura de un presupuesto de obra, no analizamos la ganancia. Vamos a ver aquí. En la estructura de un presupuesto de obra, no analizamos la ganancia dentro del precio de los materiales o dentro del precio de los recursos. La ganancia, ni siquiera está la ganancia. La ganancia u utilidad del proyecto se analiza o se calcula de forma independiente al costo directo y a los gastos generales. Vale decir que en el análisis unitario, no incluimos la ganancia por hacer una actividad. La ganancia o la utilidad la calculamos al final del presupuesto, ¿ok? La ganancia no se analiza en los costos unitarios. Es por eso, y esa es la razón por la cual técnicamente está mal dicho, o técnicamente está mal expresado cuando decimos análisis de precios unitarios. Tenemos que decir análisis de costos unitarios, porque los costos, como lo podemos ver aquí, los costos no incluyen la ganancia, no incluyen la utilidad que se espera, ¿ok? Entonces, un análisis de costo unitario está compuesto por la mano de obra, los materiales, los equipos, las herramientas y subcontratos. Bien, solo son 4 rubros que componen el costo directo: el costo de la mano de obra, el costo de los materiales, el costo de los equipos y el costo de los subcontratos. Bien, para hacer el cálculo se agrupan los insumos en diferentes rubros: materiales, mano de obra, equipos y otros. Bien, en los análisis de costos unitarios no se incluirá el impuesto de IGB a los insumos, ya que este impuesto se agrega al final del presupuesto. El IGB, que es parte del impuesto, también se quita del precio de los recursos. Se quita la ganancia y se quita los impuestos para solamente analizar el costo. La utilidad y el IGB se calculan en la parte final del presupuesto. Bien, ¿qué compone un costo unitario o a qué se refiere un costo unitario? El costo unitario es el costo que yo voy a incurrir por realizar una unidad de trabajo. Por decir en este ejemplo, ¿cuánto me cuesta la excavación de 1 metro cúbico de zanja? Me va a costar 28.87 soles. ¿Ok? Que está aquí. El metro cúbico de excavación de zanja manual en terreno suelto hasta 80 centímetros de profundidad me cuesta 28.87. ¿Cómo llegué a obtener este cálculo? Con el desagregado de la mano de obra, los materiales y los equipos. Este es el análisis del costo unitario. Saber cuánto me cuesta una unidad de trabajo. Para ello, yo tengo que saber el rendimiento de la partida. ¿Cuál es la cantidad de trabajo que se hace en una jornada laboral? ¿Cuántas personas de mano de obra necesito para hacer esa cantidad de trabajo? ¿Cuánto de cada material necesito para ese tipo de trabajo? ¿Qué equipos necesito para realizar ese tipo de trabajo? Bien, entonces, esta metodología de cálculo me permite estimar
cuál sería el costo de una unidad de trabajo, cuál sería el costo unitario de una partida. Y lo mismo se repite, la misma lógica, la misma metodología se repite para todas las partidas. Para un metro cúbico, un metro cuadrado, un kilogramo, un metro lineal, una tonelada. Para diferentes tipos de unidades se calcula el costo unitario. ¿Ok? Y la metodología es la misma. Entonces, ¿cómo hacemos el análisis de esto? Nos vamos a referir a esta parte nada más, a la parte de cuando yo contrato a un tercero para que ejecute la obra. Bien, el análisis del costo unitario tiene la mano de obra, los materiales y los equipos y los subcontratos hemos indicado. Bien, en la mano de obra, o cuál es el costo de la mano de obra, esta mano de obra ya está designada, ya está definida. Es el costo de la hora hombre de acuerdo al régimen de construcción civil. Si ingresan a la página de la CGTP o diversos gremios de construcción civil, existe lo que se llama la tabla salarial de construcción civil, donde nos indican el costo de la hora hombre por categoría. La mano de obra se divide en 4, 5 o 6 categorías. El operario, el oficial, el PO, el topógrafo, el soldador, el electromecánico. Bien, esas son las categorías que existen. Los operadores de maquinaria mediana, los operadores de maquinaria pesada. Esas son las 8 categorías que existen dentro del régimen de construcción civil y son las que debemos de considerar en el presupuesto de obra. Ya nos indican cuál es el costo horario de ese tipo de la mano de obra según la categoría. Lo siguiente que calculamos es los materiales. Para los materiales tenemos que saber el costo, ojo, el costo. Bien, tenemos que, por ejemplo, voy a comprar, no sé, una bolsa de cemento. La bolsa de cemento probablemente cueste 30 soles, pero ese es el precio más la ganancia más el IGB. Bien, entonces vamos a esos 30 soles, como lo vamos a adquirir como producto, tenemos que quitarle el IGB, que sería dividir el precio de ese recurso entre 1.18, que es el 18% del impuesto que se le carga. ¿Ok? Entonces, ese valor, ese resultado sería el costo del material. Bien, la cantidad del material es la que tenemos que analizar. Tenemos que saber cuál es el aporte unitario de cada material. Por ejemplo, en un metro cúbico de concreto de 210, sabemos que ingresan o se necesitan 9.7 bolsas de cemento. Cada bolsa me cuesta 30 soles entre 1.18. Entonces, ese sería el aporte del material. Bien, lo siguiente que debemos de tener también es la lista de equipos. ¿Cuál es el costo de la hora máquina de cada equipo? La hora máquina se puede calcular de dos formas. Si es que yo soy propietario del equipo, tengo que hacer un cálculo entre el costo de posesión y el costo de operación, sin IGB. Pero si voy a alquilar el equipo, puedo utilizar las cotizaciones que hacen estas empresas que se dedican al alquiler de equipo. ¿Bien? Y de esas hay varias, tienes RD Rental y otras empresas que se dedican a alquilar equipo. Bien, entonces la parte que más cálculo va a requerir son la parte de los materiales, cuantificar el aporte unitario de cada material. La mano de obra ya está indicada, está definida. El costo de la hora máquina también está definida por las cotizaciones o por las revistas que tienen este tipo de información. Por ejemplo, la revista Capeco, la revista Constructivo, la revista Constructivo, Capeco y la revista de costos del S10. Son 3 revistas que podríamos utilizar como fuente de información para elaborar o tener referencia del costo de los materiales y el costo de alquiler de los equipos. Bien. Como ya hemos indicado, para hacer el análisis del costo unitario necesitamos información.
necesitamos saber el rendimiento de la partida, cuánta cantidad de mano de obra voy a necesitar, si es un operario, un oficial, un peón, un soldador. Tengo que saber qué tipo de materiales, qué materiales y cuánto material voy a necesitar para una unidad de trabajo. Ok, voy a tener que también saber qué maquinarias, bajo qué características necesito y saber cuál es el costo de la hora máquina de ese equipo. La hora máquina que incluya el costo del operador, el costo del combustible y el costo del alquiler del mismo equipo. Bien. Para el tema de la mano de obra, para saber cuánto personal voy a requerir para ese tipo de trabajo, puedo recurrir a las tablas de rendimiento de Capeco. Aquí me indican cuál es la actividad que voy a desarrollar y cuál es la cantidad de personas que voy a necesitar para esa cuadrilla, para ese rendimiento y bajo ciertas características. ¿Eh? Puedo utilizar esta tabla para poder hacer mi análisis en la parte de mano de obra. ¿Okay? La mano de obra, como ya les indiqué, ya está definida por las entidades que supervisan, que dirigen el tema de la construcción civil aquí en el país. Esto ya está especificado y normalmente varían del 1 de junio de cada mes al 31 de mayo del mes siguiente. Por ejemplo, esta tabla tiene vigencia del 1 de junio del 2020 al 31 de mayo del 2021. Por ejemplo, el periodo en el cual nosotros nos encontramos, la fecha de hoy es 25 de enero. El 31 de mayo del 25 va a volver a variar la tabla salarial. Normalmente siempre sufre un incremento de 1 sol, 80 céntimos en cada categoría. ¿Okay? Eso mucho depende de las condiciones del mercado, de la inflación, del PBI, de diversos otros factores, ¿bien? Pero por lo general siempre tiende a subir un poco. Y eso es algo que tenemos que tener en consideración si es que nuestro proyecto es de años, de 1 año, 2 años, 3 años. Al momento de hacer el expediente técnico, no podemos asumir que no existe variación. Tenemos que proyectar la variación del siguiente año para poder hacer un presupuesto más real. ¿Okay? En la siguiente, no existe la categoría nivelador en el régimen de construcción civil. No existe la categoría de capataz en el régimen de construcción civil. Bien, esas ya son categorías por la experiencia y se les asigna un monto en porcentaje a la categoría del operario. Por ejemplo, la categoría de capataz por lo general siempre recibe 1.20, 1.30 de lo que recibe el operario. ¿Okay? Y esas son las prácticas reales en construcción. Los siguientes son los materiales. Como ya hemos indicado, tenemos que calcular el aporte unitario de los materiales. Saber cuánto material voy a necesitar para 1 metro cúbico de concreto, para 1 metro cuadrado de trazo, para 1 metro cuadrado de losa, para diversas unidades y para diversos trabajos. A esto también lo podríamos llamar el metrado unitario, probablemente el aporte unitario del material. ¿Ok? Y tenemos que calcular el aporte unitario, que es una unidad de medida, 1 metro cúbico, 1 metro cuadrado, 1 metro lineal. ¿Cuánto material voy a necesitar para 1 metro cúbico o 1 metro cuadrado o 1 metro lineal de esa actividad? Bien, eso es el aporte unitario. En la práctica existen diversas tablas para diversas actividades. Por ejemplo, para el tema del concreto armado, existe una tabla de dosificación que me indican el aporte unitario. Por ejemplo, si quiero un concreto de 210 en esta proporción, voy a necesitar 9.7 bolsas, voy a necesitar 0.52 metros cúbicos de arena, 0.53 metros cúbicos de piedra y 0.18 metros cúbicos de agua. Este sería el aporte unitario para este tipo de concreto. Y esto es lo que yo debería de colocar en mi análisis de costo unitario en la parte de materiales. Bien, a eso le tendría que poner los costos de cada material para poder tener el subtotal de materiales.
¿Ok? Eh, los precios de los materiales, aquí hay que tener mucho cuidado. Nosotros, al momento de hacer las cotizaciones, tenemos que indicar que no quiero descuentos, no quiero beneficios y no quiero promociones, porque mi expediente técnico lo más probable es que pase un tiempo hasta que se ejecute. Por lo tanto, si yo quiero o si la cotización tiene una promoción, no voy a tener esa promoción al momento que se ejecute el proyecto. Por lo tanto, el costo que yo incluí con esa promoción sería incorrecto. ¿Okay? El costo debería ser mayor. Por lo tanto, al momento de que nosotros solicitemos cotizaciones, debemos de evitar ese tipo de beneficios. ¿Okay? Tenemos que quitarle el IGB, esto es algo bastante importante, quitar el IGB a los precios de los materiales, pero a su vez tenemos que incrementar ese precio. ¿Por qué? Porque ese material va a tener que ser transportado si es que lo voy a comprar en una zona distinta a la que estoy ejecutando. Ese material va a sufrir almacenamiento y manipulación, va a tener un personal que lo descargue de la movilidad, va a tener que tener un área específica para almacenamiento, ¿okay? Va a sufrir pérdidas en el transporte, ¿ok? Entonces, debemos de incrementar ese costo de fabricación, el costo de obtención de ese recurso lo tenemos que incrementar. Por ejemplo, típicamente se utiliza 2% del costo del material para temas de almacenamiento y manipulación, ¿ok? Y la merma es 1%. En total tendríamos que subir al costo del material 1.02%, un 3% más del costo del material que deberíamos incluirlo en nuestro expediente técnico para que al momento de que se compre el producto, se transporte el producto y se haga el almacenamiento del producto, no haya mucho desfase o los costos en los que se incurren que estén cubiertos en el precio del recurso. Bien. Eh, Aquí está lo que hablábamos, cuando hagamos cotizaciones, que es importante para el tema de los materiales, tenemos que verificar que ese precio que nos estén brindando no tenga descuentos, no tenga promociones, tampoco tenga el IGB. Bien. En el caso de las maquinarias, ya hemos hablado de la mano de obra, hablamos de los materiales, ahora vamos a hablar de los equipos. En el tema de los equipos, tenemos que saber también el aporte unitario. El aporte unitario de cada equipo que proviene de la cuadrilla, proviene del cálculo de la cuadrilla. El aporte unitario de la maquinaria es igual al número de maquinarias, que es la cuadrilla, por 8 horas de jornada laboral entre el rendimiento de la partida. Esta es la matemática para hallar este valor. Bien. ¿Cómo sé cuánto equipo voy a necesitar para una actividad específica? Lo puedo sacar de la tabla de Capeco o de la misma experiencia que uno tiene o de otros expedientes técnicos que tienen similares características al proyecto que estoy ejecutando. ¿Okay? Un análisis muy importante que se hace en los equipos es el costo de posesión y el costo de operación. Si yo soy dueño del equipo que voy a utilizar durante la ejecución, tengo que saber cuánto estoy gastando o cuánto voy a invertir en ese equipo. Por decir, hay dos tipos de costos que están incluidos en la hora máquina. El costo de posesión, que es el costo de yo tener ese equipo, y el costo de operación, que es el costo de darle funcionamiento a ese equipo durante la etapa de ejecución. ¿Qué incluye el costo de posesión? La depreciación del equipo, porque sabemos que el equipo pierde valor conforme a su uso y conforme al tiempo. El interés de capital invertido, es decir, el costo de ese equipo yo lo pude haber puesto al banco a un plazo fijo y ganando un interés. Ese costo de oportunidad, ese interés perdido que pude haber obtenido si es que yo hubiese puesto el dinero en el banco, lo tengo que recuperar. ¿Okay? Los seguros es el seguro que tiene todo vehículo, el de la póliza TREC en el caso de maquinarias, los impuestos que yo pago por tener ese equipo, al igual que un vehículo que se paga un impuesto anual durante sus 3 años, los diversos equipos también pagan una serie de impuestos similares.
y el costo de almacenamiento, porque mi equipo necesita tener un espacio donde lo pueda guardar. Entonces, todos estos gastos de posesión tienen que ser cubiertos con el costo de la hora máquina. El otro costo es el costo de operación, es decir, el costo de combustible, lubricantes, grasas, repuestos, todos los gastos que estén asociados al funcionamiento de ese equipo también tienen que estar o tienen que ser asumidos por el costo de la hora máquina. Bien, estos costos de posesión y de operación, también existen unas tablas que lo brinda Capeco, Constructivo y la revista Costos, en las cuales me indican cuáles son esos gastos, el costo de posesión y de operación, y este es el costo de la tarifa. Prácticamente lo que a mí me interesa en el expediente técnico es saber el costo de la hora máquina, que es la tarifa horaria. Este es el costo por hora máquina para diversos tipos de equipos. Y este es el costo que yo debería de colocar en mi expediente técnico. Por experiencia propia, les indico que tanto la revista Constructivo, Capeco y Costos, la revista Costos, Capeco y Constructivo, tienen este costo muy incrementado, es decir, en el mercado, por ejemplo, si hablamos de una compresora neumática de 76 HP, en el mercado esto fácilmente puede estar entre sus 60 a 65 soles la hora máquina, mientras que Capeco indica que vale 73 soles, es decir, hay mucha variación, está sobredimensionado el costo de esta hora máquina en estas revistas. Bien, hay que utilizarlo con bastante cautela o incluso darle una pequeña revisión contra otro expediente que tenga este mismo tipo de equipo, bien, para poder compensar esa sobredimensión que tienen estas revistas. Las herramientas manuales, como parte de los equipos, las herramientas manuales pues no se miden en una unidad de trabajo. Las herramientas manuales sufren un desgaste conforme a su uso. ¿Y quiénes lo usan? Lo usan los operarios, oficiales, ayudantes. La mano de obra en sí misma la usa. Por lo tanto, la mejor forma de medir o de cuantificar las herramientas manuales es a través de un porcentaje de la mano de obra. Particularmente, se usan 3 a un 5% del costo de la mano de obra. Bien. ¿Cuándo se usa 13 o cuándo se usa 5? Cuando la actividad requiera la intervención de mucha mano de obra, le colocamos 5%. Cuando la actividad no requiera la intervención de mano de obra por el tema, por ejemplo, excavación con equipos, ahí las herramientas manuales no tienen mucho desgaste, por lo tanto deberíamos de considerar un menor porcentaje de participación, un 3%. ¿Bien? Cuando hablamos de presupuesto de obra, ya estamos hablando de engranar todas las partes que hemos visto, la del costo directo más las del costo indirecto. Ya habíamos asociado a la parte directa a todas las actividades que tenemos que hacer. Prácticamente, si hablamos en términos matemáticos, estamos hablando del metrado de la actividad por el costo unitario, la sumatoria del metrado por el costo unitario. Eso es costo directo. Mientras que el costo indirecto está asociado a los gastos generales. Los gastos generales se pueden dividir en fijos y en variables, ¿correcto? La parte fija es aquella que no depende del tiempo de ejecución, mientras que los variables sí dependen del tiempo de ejecución. Ya lo vamos a ver. Dentro del costo directo están los materiales, la mano de obra, los equipos y los subcontratos. Esto ya lo hemos visto. Bien, ya hemos visto que se compone de mano de obra, materiales, equipos y algunos subcontratos. En los costos indirectos ya hemos indicado que se refiere a los gastos generales. Los gastos generales pueden ser del tipo fijo como del tipo variable. Aquí la lámina indica que los gastos o los costos indirectos está asociado lo que es la utilidad y los impuestos. Y esto es totalmente equivocado. Los costos, digamos, en términos contables, es una inversión que tú realizas y del cual esperas un retorno. Que es algo que tú inviertes y sabes que te va a retornar con algún beneficio. Mientras que un gasto es un gasto,
es algo que tú tienes que realizar sí o sí y que no va a retornar. ¿Ok? Por lo tanto, la utilidad no es un gasto, tampoco es un costo. Por lo tanto, no tiene esa clasificación de costo indirecto. Y los impuestos son impuestos, no son costos ni son gastos. ¿Ok? Por lo tanto, cuando hagamos referencia a la parte indirecta, los costos indirectos, solo debemos indicar que hace referencia a los gastos generales. ¿Bien? Los gastos generales son fijos y variables. Los fijos no dependen del tiempo de ejecución. Hablamos de aquellos gastos que se va a realizar solo una única vez durante todo el tiempo de ejecución de obra. Es decir, puedes pagarlo en partes, pero solamente se va a pagar por una única vez durante todo el proyecto. ¿Qué tipo de gastos son típicos? Los gastos de licitación, los gastos de inscripción, los gastos legales, los gastos notariales, ¿bien? Mientras que los variables son aquellos gastos que sí dependen del tiempo de ejecución de obra, que mientras más largo sea el tiempo de ejecución de tu obra, más gastos vas a incurrir. Por ejemplo, los gastos del sueldo, los sueldos del staff, de los profesionales, va a ser mayor conforme mayor sea el tiempo de ejecución. Si tenías proyectado realizar tu proyecto en 10 meses y tenías 10 profesionales a los cuales les pagas 100 soles, tenías proyectado gastar 1000 soles en profesionales, pero si al final tu proyecto no termina en el mes 10 y termina en el mes 20, tu gasto general se va a duplicar. ¿Bien? Entonces, esa es la razón por la cual los variables dependen del tiempo de ejecución de obra. Algunos gastos variables de forma típica es los pagos al personal técnico, al personal profesional, los pagos administrativos, pagos auxiliares, implementos de seguridad, algunos alquileres de espacios, de equipos, servicios, algunos pagos de otros servicios, muebles de oficina, gastos financieros de seguros, mientras que los gastos fijos, ahí tienes los tributos, los controles de calidad, exámenes médicos, otros exámenes, otros gastos, ¿bien? Y por último tienes la utilidad. Hemos indicado que el presupuesto está compuesto por el costo directo, el costo indirecto, la utilidad y los impuestos. Ahora vamos a revisar la utilidad, ¿bien? La utilidad como tal no tiene una fórmula para determinarse, es decir, depende mucho del especialista de costos el determinar cuál es el porcentaje de utilidad que se le va a asignar. De forma típica siempre se asigna a los proyectos de mediana y gran envergadura entre 3 a 8%. Proyectos de mediana envergadura a menos 5 a 10 o de 10 a 15. Nuevamente esto depende del profesional que está haciendo el expediente técnico. Muchas ocasiones he visto que la utilidad suele variar entre un 5 a un 10%. ¿Okay? Casi siempre se mueve en ese rango. Ahora, ¿de qué depende? Si bien es cierto que depende del criterio del especialista, hay algunos criterios que debemos de conocer y evaluar para al menos tener una idea del monto, del porcentaje que podemos asignar. Por ejemplo, si es una empresa, si es un proyecto muy grande del cual requieres muchos postores, ¿ok? Incrementas la utilidad para que muchos postores vayan o liciten ese proyecto, ¿ok? Si es una empresa que recién es nueva en el mercado, quiere ganar muchos proyectos, tienes que le va a colocar una utilidad reducida, porque no le importa la utilidad en sí misma, sino le importa coger proyectos y ganarse de experiencia. Otro criterio podría ser, mientras más complejo sea el proyecto, más utilidad le vas a cargar. Mientras más fácil sea el proyecto, menos utilidad le vas a cargar. Bien, basado en estos criterios, lo ideal es que te muevas entre un 5 o a un 10%. Bien, habíamos hablado de la estructura de un presupuesto que se componía del costo directo, del costo indirecto, más la utilidad, más los impuestos. Bien.
Esta es la estructura general de un presupuesto de obra en un formato S10. Tienes los datos generales, tienes el cuerpo del presupuesto, que prácticamente es el costo directo del proyecto. Tienes la parte que se le llama el pie del presupuesto, donde te indica el gasto general, el costo indirecto, la utilidad y los impuestos. ¿Bien? Esas son las partes de un presupuesto. Aquí está. En el pie del presupuesto se resume el costo directo, los gastos generales, bueno, esto es por administración directa. Esta es la estructura que generalmente conocemos. El costo directo, los gastos generales, la utilidad, un subtotal que suman estos tres conceptos, el IGB y el presupuesto total del proyecto. Al final, este es el valor que se obtiene del expediente técnico y que se va a utilizar al momento de convocar la ejecución de obra. Este es el valor referencial que se le llama en los procedimientos de contratación para la ejecución del expediente técnico. Algo tal vez importante en su momento y que ya, bueno, ya pasó, ya no tiene mucha relevancia, es la simbología. Antes la simbología utilizaba este S/punto y ahora solamente es la S y el slash. A pesar de que es un cambio no muy significativo, suelen ser observados al momento de hacer licitaciones con esta simbología, porque ya no aplica. Contablemente ya no existe este símbolo, ¿bien? En la antigüedad del presupuesto hemos indicado que, al igual que el expediente técnico tiene una vigencia, el capítulo del presupuesto también tiene una vigencia. Actualmente la vigencia es de 9 meses. El capítulo de presupuesto no tiene que tener una antigüedad mayor a 9 meses. De lo contrario, tiene que actualizarse el capítulo de presupuesto. Bien, creo que eso sería todo por mi parte. No sé si tienen alguna consulta que podríamos atender ahora. Pueden utilizar el chat, pueden utilizar el audio para poder revisar esto. Todo está bien. Los conceptos se han entendido. ¿Hay alguna aclaración? Bueno, espero que se haya podido entender este capítulo de presupuestos, ya que es un tema bastante amplio y que hemos tratado de abordar en la medida de lo posible todos los detalles más importantes que hay que atender al momento de su elaboración. Bien, muchísimas gracias por su atención, por su participación, por su tiempo. Espero que esta lección pueda ser de utilidad en los trabajos que vienen desarrollando. Bien. Muy buenas noches con todos. Muchas gracias por su atención y participación. Muy buenas noches a todos. Nos vemos en otra lección. Gracias.